¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en su programa Misericordia, Senda de Paz. El día de hoy, un programa especialísimo. Hemos invitado para compartir con ustedes el tema el ayuno con nuestro amigo y compañero de este equipo, el seminarista Rafael Becerra. Bienvenido. Gracias, Toño, y gracias a todo el auditorio. Siempre es un placer poder compartir un poco de lo que podemos conocer o reflexionar con cada uno de ustedes. Siempre que utilizamos los medios para transmitir el Evangelio, yo creo que Dios se pone contento porque estamos yendo hacia los confines del mundo. Gracias por acompañarnos. Pues bien, entramos de lleno a este tema muy propio para esta temporada, este tiempo litúrgico llamado Cuaresma o tiempo de preparación. En este tiempo aparece muy seguido en todas partes el tema del ayuno. ¿Y a qué le llamamos ayuno? Bueno, pues es muy sencillo. Yo creo que esta palabrita la escuchamos muy seguido cuando comienza la Cuaresma, después del miércoles de ceniza, estos días que son de profundidad, de oración y todo. Vamos escuchando la palabrita de ayuno y luego desde niños en nuestra casa nos van enseñando que los viernes, por ejemplo el miércoles de Cuaresma y el Viernes Santo, tenemos que ayunar, es decir, tenemos que privarnos de comer algunos alimentos durante algún tiempo, y esto es el ayuno, privarse voluntariamente de comer algún tipo de alimentos durante algún día con algún motivo religioso, hay que acotarlo así, con algún motivo religioso. Entonces, ayuno es privarse de comer alimentos durante un tiempo determinado con un motivo religioso. En la Cuaresma, nuestra iglesia, el catecismo de la iglesia, nos invita a que lo hagamos el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Algunas personas hacen ayuno todos los viernes de manera personal, a ellos les gusta, sobre todo porque el Papa Juan XXIII invitaba a tomar los viernes como un momento de ayuno y oración por la paz. Entonces algunos que quieran hacerlo así lo hacen, pero sin embargo el catecismo de la iglesia pide que sea el miércoles de ceniza y el día Viernes Santo, como una manera de solidarizarnos con aquellos que tienen hambre y también por este momento, por así decirlo, de purificación, de preparación. Nos estamos preparando para ese gran acontecimiento que sucederá en la Pascua. A mí hay una palabra que me llama la atención. Dice, es un acto de privación voluntario. Si tú no tienes la voluntad de hacer un ayuno, probablemente es porque no nos hemos dado cuenta a qué se refiere. Queremos fortalecer esta voluntad privándonos de algo, entonces ayunamos, pero al mismo tiempo hacemos un acto de culto a Dios. Entonces el ayuno, cuando nosotros entendemos que es para fortalecer nuestra voluntad y para darle culto a Dios, entonces lo hacemos con gusto, porque todo redunda en beneficio propio. Así que el ayuno, vamos a iniciar con esta reflexión partiendo de que es un acto voluntario de una privación y un acto de culto a Dios. Claro, mira, ha circulado en las redes sociales una imagen que me gusta mucho y que habla sobre ayuno sin oración es dieta. Mucha gente que dice, oye, hoy voy a ayunar. Y entonces se priva de comer los alimentos porque es miércoles de ceniza, porque es Viernes Santo, toda la mañana pasa sin ningún alimento, llega el momento de la comida y entonces ahí tiene un buffet. Y durante la mañana no comió nada, pero no hizo oración, no lo hizo con un sentido de penitencia. Este es un asunto bíblico. El tema del ayuno es un asunto, por así decirlo, bíblico y se refiere a un asunto de expiación de los pecados, un asunto de penitencia y también un asunto de firme voluntad de algún propósito particular de conseguir algo. En este caso, en la Cuaresma, los cristianos pues estamos preparándonos para esa Semana Mayor, la Semana Santa. Nos estamos preparando para vivir la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, la pasión, la muerte y la resurrección de aquel que es nuestro Salvador. Entonces, aquellos que ayunan pero no hacen oración,
pues no tiene mucho sentido Hacen que dieta. ayuden. Hacen dieta, lo único que están haciendo es como si usted un día cualquiera, un domingo por la mañana dice, yo ayer comí demasiado, me pasé de comida porque tuve una comida aquí, tuve una cena allá, entonces mañana domingo voy a ayunar. Entonces no ayuno, eso le hace bien a su cuerpo, eso algunos médicos incluso lo recomiendan, que pues usted vaya moderando la cantidad de comida que toma. Eso podría ser el ayuno en la Cuaresma para el que no es cristiano, para el que no tiene fe, para el que no quiere hacerlo como un signo de penitencia. Pues, ¿qué caso tendría? Pero para nosotros, que sí somos cristianos y que lo hacemos con este sentido, pensando en que es un culto a Dios y es un acto voluntario de privarnos de algo y redunda en un fortalecimiento de la voluntad y de paso en una mejor salud. Entonces el ayuno, por el lado que lo veamos, es conveniente, recomendable. Y volvemos al punto inicial. La Iglesia Católica nos pide este ayuno que sea el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Los otros ayunos que nosotros queremos hacer voluntariamente como un culto a Dios y una solidaridad con los que no tienen, entonces entramos a otro tipo de tradiciones, diríamos, ¿no? Porque sí es un asunto bíblico, ¿no? Claro, si el ayuno es un signo de expiación de los pecados, si es un signo de penitencia, de intensificar la oración, bueno, también vale la pena para casos especiales. Recuerdo al obispo José María Chema, de la aquí Torre. de Tepatitlán, Chema de la Torre, que en alguna ocasión convocó a toda su diócesis para que hicieran ayuno y oración. ¿Por qué? Porque en Aguascalientes se estaba promoviendo el tema del aborto y entonces quería el gobierno que se aprobara la legalización del aborto en ese estado. Entonces el obispo dijo, ya no tenemos más remedio, no hay la última alternativa que tenemos para poder frenar esto es ayuno y oración, es decir, el obispo en su potestad que tiene de su iglesia particular convocó a los cristianos como un signo de penitencia, de pedir a Dios de una manera pues más extraordinaria, pues no es la oración común, sino es un signo de una voluntad más férrea, más fuerte para decirle al Señor, ayúdanos en esta situación particular. Y yo creo que también es un acto de solidaridad con todos los hermanos cristianos que en este caso estaban pasando por un trance difícil con cuestiones de leyes. Entonces, hablamos del ayuno, pero también hay otro ingrediente que va junto con el ayuno o que se promueve más en este tiempo. Estamos hablando de la Cuaresma. ¿Por qué el ayuno en Cuaresma? Bueno, porque en la Cuaresma hay que recordar que la Iglesia trata de que todos vivamos la oración, el ayuno y la limosna. Es decir, la oración es este diálogo que estamos viviendo en nuestra diócesis, esto que es muy hermoso. La oración es este diálogo con el Dios vivo y verdadero. Es un encuentro con el otro. No es con una cosa, ni es con un fantasma, no es con un espíritu. No es hablar al vacío, hacia el cielo, a ver si alguien o algo me escucha. No. La oración es un diálogo, un encuentro con otra persona, que es Jesucristo mismo, con el Dios vivo y verdadero que está aquí, que me escucha y me responde. Entonces, durante la Cuaresma es un tiempo de preparación, nos estamos preparando para el gran acontecimiento. Primero tenemos que tener un diálogo personal, Cada uno lo hacemos de manera diferente, sí. A cada uno Dios nos responde de manera diferente, sí. Cada uno tiene un programa diferente, sí. Cada uno tiene una misión diferente, sí. Pero la invitación es para todos, es decir, a la vez que es general, es también particular. Entonces, en la Cuaresma vivimos la oración, vivimos también la limosna entendida como un signo de caridad. Este signo de ir más allá de nosotros, de donarnos de nosotros, y hay que recordar la imagen de aquel hombre que da unos cuantos pesillos a una persona que está allí en la calle, que es el dinero que se buscó en la bolsa y que eso era lo que le sobraba y se lo dio. La Biblia nos narra aquel momento en el que alguno de los fariseos pone en la alcancía, pone muchas monedas y se escucha, y una viuda va y entrega una pequeña monedita. Y dice Jesucristo, yo les aseguro que esa viuda ha dado más que lo que dio aquel hombre. Lo mismo nos pasa a nosotros en Y a mí este me tiempo llama de la Cuaresma. atención esta misma cita bíblica donde dice, dio más porque esta pobre señora dio todo lo que tenía.
Y el Señor, que estaba rico, dio lo que le sobraba. Es correcto, y en la Cuaresma tenemos que profundizar eso. Tenemos que decir, la limosna es una invitación a la caridad, a salir de mí para darme a los demás lo que soy yo, no dar lo que yo tengo en posesión, que está fuera de mí y que me sobra. Eso no tiene mucho sentido. Claro, hace bien, si usted puede hacerlo, hágalo. Pero esto no es la limosna que pide la iglesia. La iglesia nos recomienda que demos en un acto de caridad. Darte tú. Y aquí esto nos invita a reflexionar, Toño. A cada uno de los que está viendo este programa nos invita a reflexionar. ¿Y yo cómo me puedo donar a los demás? ¿Para qué soy bueno yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? El que se sabe, se conoce a sí mismo, descubre que Dios lo ama, se siente amado y entonces a través de ese amor logra darse a los demás, es decir, transmitir ese amor que él tiene y entonces lo transmite a los demás. Eso es darse, salir de sí. Y el tercer acto para la Cuaresma que nos invita a la iglesia es justamente el ayuno, es decir, esta privación voluntaria, esta renuncia que además de ser un acto de voluntad, un acto de penitencia, además de ser un acto en el que yo expío mis pecados, además es un acto de renuncia voluntaria de algo que yo poseo, de algo que yo puedo tener. Y esto que es hermoso, esto es algo verdaderamente hermoso, fabuloso si lo meditamos en todo lo que representa. Poder renunciar de manera voluntaria a algo a lo que yo lícitamente tengo derecho para donárselo a Dios es magnífico, porque finalmente estamos haciendo una pequeñísima acción de lo que Jesucristo hizo con toda su vida por nosotros. Es decir, Él renunció totalmente a sí mismo para entregarse a la voluntad del Padre y en esa voluntad del Padre morir en la cruz por nosotros. Es un acto de renuncia así. Entonces el ayuno que cumple estas tres cosas en la Cuaresma es esta forma de renuncia, es un símbolo de renuncia a lo que nosotros pues lícitamente tenemos derecho. Todos tenemos derecho a comer. Alguien podrá decir, yo ¿por qué voy a ayunar? Hombre, 2 días al año, pues es una insignificancia, ¿no? Pero sin embargo, usted lo puede hacer con todo el corazón. Le podrá costar o no trabajo, pero usted lo hace por amor a Dios, entonces esto será tomado por Dios como la viuda que fue a dar su limosnita. Y si usted lo hace por una mera normativización de la vida, porque así es la norma, porque así dice la ley, es exactamente como los fariseos. Pues no sirve de nada, ¿para qué pasa hambre? Si usted lo hace por amor, ¿para qué pasa hambre, no? Bien, entonces la Cuaresma tiene un sentido especial. Estamos preparándonos a la gran resurrección, a la Pascua del Señor. Y en este tiempo la iglesia nos recuerda lo que acaba de mencionar Rafa. Oración, limosna y ayuno. La oración, ya lo mencionabas, es un diálogo no con un espíritu ni con alguna cosa, es con Jesucristo, es un diálogo con una persona. Y decías, ¿cómo voy a orar si a veces no sé cómo voy? ¿Qué es oración? Oración es entrar en diálogo con Dios. Esto me trae a la mente, de repente, en algún lugar donde usted ha estado, ha oído hablar de los talleres de oración. Oración y vida. Oración y vida promovidos por el padre, que en paz descanse, Ignacio Larrañaga. Son 15 sesiones y en estos talleres de oración, cuando alguien de ustedes ha estado, nos damos cuenta la infinidad de maneras que hay de comunicarse en diálogo con Dios. Cuando de repente pensábamos que solamente hablando o repitiendo oraciones aprendidas, si tú guardas silencio y te pones en contacto con Dios, con tu mente, con tu espíritu, estás en diálogo y en oración con Dios. Si tú tienes una contemplación de una imagen de Jesucristo, de la Virgen, de Dios, estás en diálogo con el Señor. Miles de maneras de ponernos en contacto con Él en oración. Esta es la oración que el Señor nos pide dependiendo de la situación en que se encuentre cada quien. Quizá un enfermo no puede llegar a organizar un grupo de oración, pero desde su cama puede estar ofreciendo su dolor y estar en contacto, en diálogo con ese Dios, compartiendo ese dolor con el dolor que redime. Cuando se hace oración, todos los actos humanos se pueden convertir en una oración. Finalmente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios nuestro Señor
y todos nuestros actos los podemos convertir en una oración a Dios. Es decir, yo puedo levantarme y encomendar todo mi día, hacer un repaso de lo que voy a hacer en el día y decir: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad, venme guiando tú durante todo el día, y entonces cada acto podrá ser ese una diálogo oración. Es un oración. diálogo, y también ahí en los talleres de oración y vida de Ignacio Larrañaga, él mismo explica en unos audios muy hermosos y decía: usted puede preguntarse, ¿qué haría Jesús en esta situación? Este diálogo nos lleva a un encuentro personal. Imagínate, Toño, qué extraordinario pudiera ser que en nuestra vida, en cada decisión que vamos a tomar, en cada acción que vamos a hacer, pudiéramos preguntarnos: ¿y Jesús ¿Qué haría en este lugar? Ay, eso nos puede iluminar y nos puede llevar a un encuentro. Claro, no se va a llegar a un momento de misticismo en el primer momento. Es un camino, es un proceso que podemos ir caminando paso a paso, pero podemos comenzar en esta Cuaresma. Pero eso sí les digo, haga usted la prueba y se dará cuenta que al terminar de estas sesiones hemos aprendido muchas cosas que sutilmente se fueron juntando en nuestro ser. Entonces, oración, 1000 maneras de orar. El ayuno ya comentábamos también, que es el tema central de esta reflexión. Y la limosna, el dar, muy bueno, pero el darse. Y yo creo que el Papa Francisco ha hecho un énfasis muy puntual en todos sus mensajes, homilías y especialmente en la Cuaresma. ¿Qué tipos de ayuno menciona el Papa? Bueno, es que el Papa a lo largo de su pontificado ha hablado muchas veces del ayuno, y creo que ya le hemos encontrado con esta visita en la que nos ha empapado con su mensaje, con su luz. Y que hago un paréntesis para decir... Empapado. Y hago un paréntesis para decir: no tiene ningún sentido que haya venido el Papa a México y que nos haya dicho tantas cosas y que lo hayamos sentido tan cercano, que se haya despedido de una manera tan extraordinaria. Luego ha hecho una reflexión en el Vaticano sobre lo que le pareció su visita a México, una transfiguración. Dijo así: no tiene ningún sentido que nos quedemos en el mero sensacionalismo, en el mero gusto de decir qué bonito que vino el Papa y que caminó y que lo pudo ver. Eso no tiene ningún sentido, porque igual va a sentir usted bonito si ve a un artista que le guste. Tiene sentido la visita del Papa cuando en esta oración, en este diálogo con Dios, yo puedo reflexionar los mensajes del Papa y puedo decir, en un análisis concreto, puedo revisar cada uno de los elementos, sacar una síntesis propia y decir: ¿yo en qué me voy a comprometer? ¿Con el Papa, con la Iglesia, con Dios, conmigo? Con los hermanos. Con los hermanos, con la Iglesia. Esto sí tiene sentido. Sí tiene sentido el viaje apostólico si yo llego a un compromiso después del análisis de cada uno de los mensajes del Papa. Bueno, pues el Papa ha dicho que el ayuno tiene un sentido de solidaridad. Es decir, hay que solidarizarnos con los que no tienen, con los que pasan hambre, con los cristianos perseguidos, y enumera, me gusta mucho una lista como de 10 o 12 cosas, 12 tipos de ayunos. Yo quisiera más o menos ir comentando la lista. Dice, por ejemplo, esta me parece magnífica: ayunar de juzgar a otros, porque Cristo vive en ellos. Imagínate qué padre sería que en esta Cuaresma, cada uno de los que vivimos aquí en Tepatitlán, por ejemplo, ayunemos de juzgar a otros. Juzgar, a veces dicen criticar, y lo decimos en sentido peyorativo, pero casi siempre estamos haciendo juicios. Cuando vemos una persona estamos haciendo un juicio, ya la registramos, hacemos un juicio, vemos quizás que hay una persona divorciada que va a misa y entonces hay personas que empiezan a hacer juicios. No, el Papa dice: juzgar le toca a Dios, juzgar le toca a Dios. A nosotros nos toca amar. En esta Cuaresma, un buen ejercicio es ayunar de juzgar a otros. Y yo creo que algo importante, en la medida que nosotros nos damos cuenta que también son hijos de Dios y que Dios vive en ellos, porque ha puesto en ellos la semilla del amor, en esa medida entenderemos que juzgar, estamos hablando de Dios mismo, porque Dios se manifiesta en nuestros hermanos, sea quien sea. Entonces el juicio le toca a Dios y Dios vive en ellos, sea quien sea. Claro, a nosotros no nos corresponde realmente
juzgar a nadie. A nosotros nos toca amar a todos, ser reflejo del amor de Dios en nosotros y tan. Un buen ejercicio para la cuaresma, entonces, ayunar de juzgar a otros. Yo se los pongo como reto a todos los que nos ven. Deje de juzgar a los demás, solamente ámenlos, téngale cariño, comprensión, llévesela bien con ellos. Verá que a veces le va a costar trabajo, porque hasta el más santo hace juicios sin darse cuenta y de repente tiene que decir, Señor, ayúdame a llevar esta tarea. El segundo tipo de ayuno del Papa Francisco nos pide que ayunemos de decir palabras hirientes. Porque a veces hacemos sentir mal a las personas en su ser, en su interior, y no es conveniente que hiramos a nadie. Dice el Papa, mejor hay que llenarnos de palabras sanadoras, de frases sanadoras. ¿Cómo cambiaría el mundo, no? Si nosotros tomáramos en cuenta este simple renglón. En vez de herir a alguien, expresa una palabra de sanación. Ahí lleva el ingrediente de amor. Nadie puede expresar una palabra de sanación cuando no ama. Entonces, tener presente, si Dios es amor, me tiene que llenar para que convierta yo esas palabras hirientes en palabras que sean sanadoras. Sí, es así. Y además, podríamos hacer un ejercicio muy sencillo. En lugar de que usted todos los días se queje de todo, con lo cual pudiera convertirse o ser la fuente de que usted tenga siempre palabras hirientes, si en lugar de eso usted encontrara el lado positivo a todo, si usted encontrara una palabra de amor, de cariño, de ternura hacia todos los que están a su alrededor. Podría caber aquí todo la expresión que de repente oímos en los medios de comunicación, como dice el chavo, buscar el lado amable. Buscar el lado amable de todo. Todo tiene un lado bueno. Dios a veces permite que haya cosas que a nosotros nos parecieran malas, que a nosotros nos parecieran injustas. Sin embargo, de eso podremos sacar una gran riqueza. El siguiente tipo de ayuno, dice el Papa, es el de descontento. Hay mucha gente que no está contenta, que todo le parece mal, que todo le fastidia, de todo está cansado, de todo está triste, de todo está enojado. Y dice el Papa, hay que llenarse de gratitud. Este es un secreto, decía algún místico que escuché alguna vez en estas conferencias que están en internet, TED, así lo puede buscar usted, decía, para poder ser felices en la vida se necesita la gratitud. Cuando usted no sabe ser agradecido, entonces usted no vive completamente feliz. Un ingrediente de la felicidad es la gratitud, agradecer lo que ya tiene, porque el que no es agradecido está pensando en lo que le falta. Entonces le pueden faltar miles de cosas cuando tiene muchas cosas que no toma en cuenta y que no agradece. Aquí podría aplicar el dicho que dice que es de un ser bien nacido el ser agradecido. Sí, y además a veces se nos olvida agradecer los pequeños detalles, a esa persona que nos hace la comida, que se preocupa por nosotros, quien nos lava la ropa, el que me enseña, el que me dio un buen consejo, el que está un ratito conmigo, el que me escucha, el que me dio un pase amable en la calle. Hay que ser agradecidos. El que me atendió en las tortillas, el que me atendió en las tortillas, en la tienda, gasolinera. No sé, hay que ser agradecidos siempre. Y entre más veces usted agradezca, es mucho mejor. Dice el Papa, hay que ayunar también de enojos. ¿Cómo sabemos enojarnos? El Papa no nos pide que cambiemos nuestro temperamento, porque eso no se puede. Nosotros sentimos, somos seres humanos, podemos sentir. Yo he escuchado muchas críticas porque el Papa regañó, dicen las críticas, a un joven que se le acercó y casi lo tira sobre una persona con capacidades especiales, porque quería uno de los rosarios que el Papa estaba entregando. El muchacho lo jaló, lo vemos en las noticias, y una crítica a nivel mundial que inmediatamente tuvo que salir el padre encargado de la sala de prensa, Federico Lombardi, para decir, no, lo que pasa es que el joven estaba tirando al Papa. Yo creo que los seres humanos somos personas que sentimos, que nos emocionamos y que reaccionamos. El Papa es un ser humano y el Papa en ese momento vio una cosa de ingratitud y entonces pues le llamó la atención al joven, tal cual debe ser. El Papa no nos pide que cambiemos, pero dice, usted puede cambiar su enojo por paciencia. Si se enoja, usted no puede controlar sus sentimientos, su temperamento ya lo tiene. Lo que sí puede hacer es decidir qué hace con ese enojo, qué hace con ese sentimiento que usted tiene, cómo lo canaliza. Paciencia. Paciencia. Ayunar de pesimismo.
Hay que llenarnos de esperanza cristiana. Mucha gente pesimista. Ayunar de preocupaciones, ayunar de quejas, ayunar de presiones, ayunar de amargura. Esto me parece muy importante porque dice el Papa, hay gente amargada. Aquí hay gente amargada, pero a lo mejor muchas veces no se han dado cuenta. Pero si hiciéramos la contraparte de que nosotros, en la relación que llevamos con este tipo de personas, que de repente podemos tener un contacto, si nosotros ponemos el ingrediente que contrarresta con esta amargura, ¿qué tendríamos que hacer? Perdonar. Para los amargados, la mejor solución es el perdón. Podría aplicarse también la obra de misericordia que dice soportar con paciencia los defectos de los demás. Es una obra de misericordia espiritual y yo creo que la tendríamos que practicar muy a menudo, porque esto de la tolerancia no es un buen verbo, esto más viene con una revolución más posterior, es tolerar con paciencia los defectos de los demás, es decir, yo no quiero que cambies. Yo sé que tú tienes esas cosas que son diferentes a las mías, las relaciones humanas nos van a llevar a eso. Sin embargo, en una obra de misericordia puedo salir de mí en el amor y puedo decir, ese es tu defecto, así te amo, así te quiero. Exactamente. Yo lo tolero con paciencia. A mí me parece que esto puede aplicarse perfectamente con las personas que tienen una relación más cercana, y me refiero a los matrimonios. Tener que soportarse entre ellos porque son diferentes, pero tenerse que soportarse solamente porque se aman. Claro, porque el amor lleva a plenificar. Yo soporto tus errores porque hay algo más grande que nos une, que es el amor. Bueno, viene otro acto de ayuno que dice el Papa. Hay que ayunar, este es muy importante, de la importancia a ti mismo. A veces creemos que el mundo gira a nuestro alrededor, nos ponemos a nosotros en el centro y quitamos al que debe estar en el centro, que es Jesucristo nuestro Señor, que debe ser el centro de nuestra vida. Tenemos que llenarnos de compasión por los demás. Cuando yo veo a los demás, a Cristo en los demás, entonces me quito yo del centro. Y esto le haría mucho bien a la humanidad. Ayunar de la ansiedad sobre las cosas, ayunar de desaliento, de pensamientos mundanos, de todo lo que nos separe de Jesús. Tenemos que ayunar de todo eso. Pero lo más importante, yo quisiera hacer un énfasis en esto. Dice, el Papa Francisco en los mensajes más recientes ha dicho, hay que ayunar, hay que dejar de ayunar como lo hacemos hoy, por el mero cumplimiento de la ley. Dice el Papa en una reflexión interesante, dice, a veces ayunamos, dejamos de comer, porque la iglesia nos lo pide, pero ese día decimos malas palabras, voy a parafrasear, no exactamente como lo dijo el Papa, pero ese día maltratamos a los demás, esos días seguimos cometiendo pecados, ese día seguimos levantando injurias, ese día seguimos criticando, ese día seguimos siendo igual de malos que todos los días. Eso no tiene sentido, eso es lo mismo que hacían los fariseos cuando Jesús los criticaba tanto. Y les echaba tanto en cara. Y les decía tanto en cara. ¿Qué dice el Papa entonces? Hay que cambiar el corazón. Hay que ayunar con un sentido penitencial porque realmente queremos transformar nuestra vida, porque realmente nos solidarizamos con los demás, porque realmente queremos expiar nuestros pecados, porque realmente quiero unirme en oración con Dios y de este símbolo puede ser algo más profundo esa oración y porque realmente quiero hacer un nuevo yo en Cristo. Podríamos decir que es ayunar de tantas injusticias que suceden en torno a nuestros medios. Claro, y las injusticias surgen de cada una de las personas, porque no vive en su interior el amor de Dios. Pues bien, nos ha quedado un fuerte deseo de continuar con este tipo de programas y con estos temas, pero hemos llegado al final de este su programa. Esperemos que se haya quedado algún mensaje grabado en su corazón y que el Señor nos ilumine para entender su palabra. Quisiéramos cerrar con alguna frase, alguna conclusión de este tema. Claro, hay que cambiar el corazón, hay que ayunar de todo aquello que nos separe de Dios, para unirnos cada vez más a Él y ponerlo a Él siempre en el centro de nuestra vida. Pues bien, es así como hemos llegado al final de este su programa. Hasta la próxima semana.